Buenas tardes, mi grupo está conformado por Alejandra, Breider, Sofía y mi persona Alesia. Hoy les explicaremos un poco de los tipos y limitaciones de la etnografía. Además, también daremos una pequeña reflexión y su utilidad. Bueno, mi nombre es María Alejandra Quintero. Como dice mi compañera, yo les voy a hablar un poco sobre la clasificación y un tipo en específico. La clasificación se desprende en dos. Está la etnografía clásica o tradicional y la etnografía crítica o contemporánea, que es la etnografía clásica o tradicional. Bueno, se refiere como al estudio de las culturas y prácticas educativas en su contexto natural, siguiendo el principio pues, de la etnografía clásica como en la antropología. Y de acá se desprenden varios enfoques. El primero es observación participante. Acá el investigador pasa tiempo en el aula o en la institución observando y participando de las actividades culturales o educativas de la institución, ¿cierto? Tenemos el enfoque cultural escolar, que es donde estudia la cultura escolar en su totalidad, o sea, incluyendo rituales, normas, valores de la institución, como misión, visión. Y bueno, ahí se desprenden varias cositas. Está la descripción detallada, que es donde se busca describir detalladamente las creencias de la institución como tal. Está enfoque en la socialización. Bueno, aquí se busca como el investigador analiza cómo los estudiantes socializan tanto entre los docentes como con ellos mismos. Énfasis en la coherencia cultural. Bueno, se supone que la cultura escolar es como un sistema muy coherente y lógico, entonces busca eso en sí, busca un énfasis en la coherencia como tal. Enfoque sincrónico es donde se estudia la cultura escolar en un momento específico, sin considerar como el cambio histórico como tal. Bueno, la autoridad del investigador. Bueno, aquí como que el investigador es visto como la autoridad principal en la interpretación de la cultura escolar. Se ha tenido en cuenta como que este enfoque ha sido criticado tanto por su tendencia a exotizar como la cultura escolar, pero sin embargo la etnografía clásica en educación sentó como las bases para el desarrollo de enfoques más críticos y reflexivos en la investigación, ¿cierto? Bueno, tenemos la etnografía crítica contemporánea, que este es como un enfoque que busca comprender prácticas y procesos educativos en su contexto social y cultural, con el énfasis pues obviamente en la crítica y en la transformación. Acá tenemos la crítica y la ideología dominante, que es que cuestionan las ideas y valores que sustentan el sistema educativo y en la reproducción de la desigualdad. Tenemos el enfoque en la voz de los marginados. Aquí se busca como dar voz a los estudiantes y comunidades marginadas, comprender como sus experiencias y las perspectivas como tal. El análisis de la cultura escolar. Acá se examina cómo la cultura escolar se construye y también se reproduce y cómo esto afecta tanto a los estudiantes como a los docentes como tal, ¿cierto? Tenemos eh, reflexibilidad crítica. Bueno, acá las estrategias o no tanto las estrategias, los etnógrafos o los investigadores como tal, en este caso, reflexionan críticamente sobre su propia posición y tienen su propio papel en el proceso. O sea, reflexionan sobre su propio papel, sobre su proceso en el proceso de la investigación. Compromiso con la justicia social. Bueno, acá se busca cómo contribuir a la justicia social, tanto en la equidad, en la educación. Enfoque en la complejidad y la diversidad. Bueno, acá como que se reconoce la complejidad y la diversidad de las experiencias educativas y buscan comprenderlas en su contexto específico. Uso de métodos innovadores. El investigador incorpora métodos la, como la etnografía colaborativa, la investigación en acción y el uso de medios visuales, ¿cierto?
como digamos las carteleras, el televisor, el computador, un friso. Bueno, y por último tenemos el enfoque en el cambio y la transformación. Aquí se busca no solo comprender, sino también transformar las prácticas y políticas educativas. Bueno, este enfoque como tal busca contribuir a una comprensión más profunda sobre los procesos educativos y a la transformación de las prácticas y políticas que perpetúa pues la institución como tal. Sigo con el tipo. Tenemos varios tipos, tenemos el tipo etnográfico descriptivo, etnografía analítica, autoetnografía y etnografía visual. El primero es la etnografía descriptiva. Bueno, como podemos ver, se centra en describir las prácticas o costumbres de grupos sin hacer juicios de valor. Es un enfoque más neutral y busca documentar la vida cotidiana. Bueno, como lo dice ahí, busca describirse, ¿cierto? Se centra como en la documentación detallada de las prácticas culturales que se manifiestan en la agrupación estudiantil, proporcionando como un relato rico y contextualizado tanto de sus costumbres como sus creencias de la cotidianidad en el aula. A continuación, les va a hablar mi compañero Breiter de las siguientes tipos de etnografía. Bueno, compañeros, continuando con los tipos de etnografía, tenemos la etnografía analítica. La etnografía analítica lo que hace es analizar y explicar. No deja solo la investigación allí, sino que la explica para que el receptor pueda entender a largo modo la investigación. Viene la autoetnografía. La autoetnografía describe y analiza las experiencias de uno mismo. Por lo general los etnógrafos ellos mismos se hacen investigaciones, se analizan. La visual, esta etnografía no es una de las etnografías más recientes, pues no es una etnografía vieja. Y la investigadora lo que dice es que mediante esta etnografía, tiene muchas ventajas, ya que mediante todas las representaciones gráficas como fotos, videos o cine, que no tengan nada verbal, se puede captar mucha información que verbalmente se puede escapar. Continuamos con la etnografía crítica, que lo que hace la etnografía crítica es analizar las relaciones de poder y desigualdades que existen en un pueblo, en un país, en el mundo, y mirar si las normas que se critican tienen relación o no. Seguimos con la aplicada. La aplicada lo que es los hallazgos que se hicieron en las etnografías, se aplica y se pone en práctica para dar mejoras al caso de estudio. Viene la macroetnografía. Como su nombre lo indica, la macroetnografía grande, por lo general siempre tiene que ser realizada por varios etnógrafos y siempre dura un largo periodo de tiempo, porque eso es una investigación gruesa que toca irla desprendiendo. Por ejemplo, una macroetnografía puede ser las relaciones de poder que existe en un país. Entonces ya tiene que haber varios etnógrafos. Viene la microetnografía, que la microetnografía, en cambio de la macro, es pequeña. Por lo general siempre participa un mero etnógrafo y estudia casos muy pequeños, como por ejemplo las relaciones sociales que hay en un mercado rural. Esa puede ser una de ellas. Seguimos con la virtual. La etnografía virtual es que allí el etnógrafo, mediante una pantalla o un instrumento digital, observa pero no interviene. Por último, tenemos el estudio de casos. El estudio de casos es donde el etnógrafo se centra en un estudio específico y lo estudia a profundidad, le saca el mejor provecho, indaga, desmenuza todas sus partes para poder hacer una investigación o pues
un tipo etnográfico muy minucioso. Hola, buenas tardes. Me llamo Sofía Rodríguez y les voy a hablar sobre las limitaciones de las etnografías, de los tipos etnográficos. Tenemos como primera la simplificación excesiva, la cual nos habla sobre, aquí pueden simplificar en exceso la complejidad de las culturas o sociedades que intentan describir. También se puede correr el riesgo que al caracterizar a las personas se pueda ignorar la diversidad interna y las variaciones individuales dentro de un grupo cultural. Como segundo punto tenemos los estereotipos y generalidades, el cual nos habla que aquí es fácil que caigamos en estereotipos o generalizaciones que no reflejan la realidad. Esto puede llevar a interpretaciones erróneas o prejuiciosas de las culturas o comportamientos estudiados. Como tercer punto tenemos el contexto histórico y cultural limitado. Aquí nos hablan sobre los grupos etnográficos que suelen las personas basarse en contextos históricos y culturales específicos, que pueden ser aplicables en épocas o lugares. Esto también limita la relevancia y precisión en diferentes contextos. Como cuarto punto tenemos la rigidez y falta de flexibilidad. Aquí nos hablan de que los grupos etnográficos son rígidos y no permiten adaptaciones o cambios a medida que las culturas van evolucionando. Esto nos puede llevar a una visión estática y desactualizada de las sociedades en estudio. Y como por último tenemos la perspectiva etnocéntrica. Aquí nos hablan de que estos grupos pueden reflejar los sesgos culturales y perspectivas del investigador. Aquí especialmente estos tipos se desarrollan desde un punto de vista etnocéntrico, que no toma en cuenta las propias perspectivas y experiencias de los sujetos de estudio. Bueno, yo les explicaré un poco sobre la utilidad y daré una pequeña reflexión de la etnografía. La etnografía, como ya muchos de mis compañeros han expuesto y saben, es un método de investigación cualitativa de las ciencias sociales que permite describir e interpretar comportamientos, creencias, costumbres, prácticas o formas de vida. Su método radica en la capacidad de sumergirse en el contexto específico, observando, interactuando y documentando de manera detallada. Además, esto nos permite una comprensión profunda. ¿Qué quiere decir eso? Ir más allá de las respuestas y descubrir los significados culturales y sociales detrás de las acciones de las personas. También nos permite el descubrimiento de patrones culturales. Esto quiere decir que recurrentemente identificamos patrones en el comportamientos y creencias de los grupos, lo que ayuda a construir teorías sólidas. También genera nuevas preguntas de investigación. Al sumergir en un contexto, el etnógrafo puede identificar aspectos que no habían sido considerados. También fortalece las relaciones entre investigador o comunidad. La etnografía fomenta la colaboración y respeto mutuo. Ya como reflexión tenemos que la etnografía no es solo una técnica de recolección de datos, sino también un proceso reflexivo. Bronislaw Malinowski, considerado el padre de la etnografía moderna, enfatizó la importancia de la observación participante como un método clave para comprender a fondo una cultura y que la etnografía no es solo y que la etnografía la podemos volver en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de ello es podemos podemos estudiar a los adolescentes y su sexualidad. Eso podría ser un método de investigación etnográficos. Gracias.